Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Siciliano, licenciada en Psicología, directora del Centro Humanístico El Despertar. Y hoy nos convoca un tema precioso, ¿sí? Un tema muy interesante que es el perdón, la importancia de perdonar. Cuando hablamos de perdonar, es perdonarnos a nosotros mismos primero, en primer lugar, y perdonar a los otros. ¿Por qué nos sentimos ofendidos, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de perdonar ante todo? Desde un lugar bien espiritual tendríamos que decir, ¿por qué tendría yo que perdonar? ¿Sí? ¿Por qué me tomo las cosas personalmente, ¿no? Alguien que me daña, ¿realmente me lo está haciendo a mí o se lo está haciendo a sí mismo? Cuando hablamos de perdonar, nos lleva a pensar en la comprensión, poder comprender a la otra persona o comprender la situación. Si yo, siguiendo los 5 acuerdos toltecas, ¿no? Uno de ellos dice no tomarme las cosas personalmente. Por otro lado, puedo comprender, ¿sí?, a esa persona que me hirió supuestamente o a esa situación. Uso la empatía, me pongo en el lugar de esa persona. Todo esto me va a ayudar a soltar esa situación. Cuando hablamos de perdón, tenemos que hablar entonces de comprensión y de liberación. Tengo que liberarme de esa situación porque si no me enfermo. Al perdonar, lo que estoy haciendo en realidad es ayudarme a mí mismo, estoy sanándome a mí mismo. Me desligo de ese sentimiento, ¿sí?, que me va a llevar al resentimiento, me va a llevar a emociones negativas, de vibraciones muy bajas, donde hace muy, pero muy mal a nuestro espíritu. Por lo tanto, usemos la compasión, la misericordia, trabajemos en esos valores humanos, pongámonos entonces en el lugar de la otra persona o en esa situación y allí vamos a acercar nuestro corazón a esa persona o situación y vamos a poder soltar, liberarnos para poder sentir realmente el amor de Dios, realmente el amor de esa persona, la limitación de esa persona que le hizo tal vez equivocar. Y si fuimos nosotros mismos los que cometimos el error, por supuesto que siempre podemos arrepentirnos, ¿sí? Podemos pedir perdón y tenemos que ir a la reparación. ¿Cómo puedo reparar eso, ¿sí?, en lo cual me siento tan mal que me hace enfermar? Porque siempre va a haber un síntoma. Nuestro sistema inmunológico se siente muy afectado con estas emociones tan negativas, de tan baja vibración. Por lo tanto, perdónate y vas a ver cómo tu vida se transformará, donde comenzarás a conectarte con la alegría, ¿sí?, con el amor, y así tu vida cambiará. Nuestra página web www.centroeldespertar.com y recordá nuestras actividades de siempre, nuestro retiro espiritual para trabajar temas como este, el perdón, el apego, sanando nuestro niño interior, sanando nuestros vínculos, la ira y tantos otros que nos sirven para crecer espiritualmente. También para todos aquellos que se sienten solos o están solos y quieren tener una red de contención, un grupo de pertenencia, tenemos nuestro Compartiendo Encuentros, donde 1 o 2 sábados al mes tenemos cenas con debates de temas espirituales, entretenimientos, baile, karaoke, para pasarla realmente bien en un ambiente sano, acogedor desde la espiritualidad. Y nuestras expos holísticas que ya superaron las 60 y muchas más, para que vos que sos profesional y querés compartir tu saber, tu sapiencia, vengas y tengas tu conferencia y o stand. Y vos que querés venir a escuchar como público, estás invitado. Desde ya muchas gracias, que Dios los bendiga. Chau, chau.